En esta ocasión veremos el tema de resistencia al esfuerzo cortante del suelo. Es importante saber que las estructuras civiles generalmente se cimientan sobre el suelo y el comportamiento que el suelo tenga pues va a tener importantes repercusiones sobre la estructura. Sabemos que en un suelo que falle se puede traducir en una falla directamente en la estructura. Los suelos, como cualquier material bajo ciertas condiciones de carga, se comportarán como materiales elásticos, pero en muchas veces tendrán deformaciones mayores de las normales, por lo que será pues un factor muy importante el considerar también la plasticidad del suelo. Y bueno, el suelo puede presentar diversos tipos de fallas, como por ejemplo disgregamiento, deslizamiento en líneas de rotura o lo que es conocido como la afluencia plástica. Y por lo tanto la resistencia cortante de una masa de suelo pues es la resistencia interna por área unitaria que la masa de suelo pues va a ofrecer para resistir a esa falla y por supuesto al deslizamiento a lo largo de cualquier plano dentro de la misma masa. Es importante entender, digamos, la naturaleza de la resistencia cortante del suelo para poder analizar los problemas de estabilidad del suelo, tales como la capacidad de carga, estabilidad de taludes, la presión lateral sobre estructuras de retención de tierras y bueno, cualquier tipo de estructuras que se lleguen a cimentar directamente pues en la masa del suelo. Para poder entender un poquito mejor el esfuerzo cortante, vamos a analizar un elemento muy pequeño a partir de una masa de suelo. Y analizando este par de granos de suelo, cuando estos son parte de una masa de suelo, pues van a estar sujetos a esfuerzos de contactos normales. Y estos mismos par de granos de suelo van a presentar esfuerzos normales en la cual le vamos a llamar sigma n. Y en el plano normal, a la dirección de esa misma carga sigma n, se presentarán esfuerzos cortantes que van a tratar de hacer deslizar a los granos de suelo uno sobre otro. Si los granos del suelo permanecen en su posición inicial, pues la integridad de la masa de suelo pues se va a ver garantizada, en la cual no va a presentar ningún tipo de falla. O de lo contrario, si llega a sobrepasar este límite de esfuerzo cortante, pues el suelo va a fallar. Si nosotros analizamos un elemento de acuerdo a la ley de fricción de Coulomb, veremos que al momento de aplicarle una fuerza vertical, pues esta va a tener una reacción y esta reacción le vamos a llamar fuerza normal. Como este elemento está sobre una superficie, esta superficie va a tener un plano de deslizamiento, que si nosotros le aplicamos una fuerza horizontal, pues va a tener otra reacción y esta reacción le llamaremos fuerza tangencial. Entre esas dos fuerzas, la fuerza normal y la tangencial, pues vamos a tener una reacción y esta reacción pues va a tener un ángulo y este ángulo le vamos a llamar ángulo phi, que es el ángulo de fricción interna. Si nosotros expresamos la fuerza normal y tangencial, tendremos la siguiente ecuación. Tangente de phi es igual a la fuerza tangencial entre la fuerza normal. Si nosotros despejamos la fuerza tangencial, pues va a quedar de la siguiente manera. Fuerza tangencial es igual a la fuerza normal multiplicado por la tangente de phi. Y si lo expresamos en términos de esfuerzos, me va a quedar de la siguiente manera. La fuerza tangencial ahora va a ser tau subíndice F, que va a ser igual a ¿qué? A la fuerza normal ahora va a ser el esfuerzo aplicado multiplicado por la misma tangente de phi. Por lo tanto, este tau subíndice F va a ser el esfuerzo cortante sobre el plano de falla. Existe una prueba, que esa prueba se le conoce como prueba de corte directo, en la cual consiste en colocar suelo dentro de estas dos placas. Si hacemos la analogía con respecto a la ley de fricción de Coulomb, al momento de aplicar una carga, una fuerza vertical a este mismo elemento, tendremos un esfuerzo y ese esfuerzo es aplicado por toda el área de la sección. Y aplicando también una fuerza horizontal, veremos
que este suelo o esta muestra de suelo pues va a fallar directamente al plano de falla. Siguiendo la misma analogía de la ley de fricción de Coulomb, si a este elemento se le aplica una fuerza vertical con respecto al plano de falla, mayor será la resistencia al plano de deslizamiento. Lo mismo sucede con la prueba de corte directo. Entre mayor sea la fuerza vertical, pues mayor va a ser la resistencia al corte de falla. Ahora, si nosotros analizamos en el laboratorio una muestra de suelo y a esa muestra de suelo se le aplica unos esfuerzos, y ese es el esfuerzo sigma 1, donde este esfuerzo sigma 1 es conocido como esfuerzo principal mayor o también conocido como desviador. Después tendríamos sigma 3. Este sigma 3 es el esfuerzo principal menor o también conocido como lateral. Si nosotros llevamos los esfuerzos a una gráfica, tendremos en el eje de las y tau, y en el eje de las x tendremos sigma sub n. Conociendo exactamente dónde se encuentran estos esfuerzos principales, tanto mayor como menor, también tendremos una línea, y esta línea se le conoce como esfuerzo de falla. Por lo tanto, este esfuerzo de falla va a ser nuestra envolvente de falla, donde el ángulo phi va a ser el ángulo de fricción interna. Si nosotros unimos el esfuerzo principal mayor y el esfuerzo principal menor, nos dará como resultado un círculo de Mohr. Y exactamente donde toca este círculo de Mohr con la envolvente de falla, ahí será el corte de falla, es decir, donde el suelo va a fallar. Si nosotros unimos ese punto de falla con respecto al punto central del círculo de Mohr, pues vamos a tener una línea a 90 grados con respecto a la misma envolvente de falla. Por tanto, esta línea pues va a tener una inclinación, y esta inclinación va a valer 2 veces teta. Si nosotros lo vemos directamente en el suelo ensayado, vemos que este es el plano de falla. Por lo tanto, la inclinación al plano de falla pues va a valer teta. Si analizamos esta parte de la envolvente con respecto a los puntos de los esfuerzos, notamos que se forma un triángulo, donde este ángulo interno va a ser 180 menos 2 veces teta. Si nosotros hacemos una sumatoria de ángulos interiores, pues vemos que la sumatoria de estos ángulos va a ser igual a 180, por lo que pues va a ser la sumatoria de phi más los 90 grados más los 180 menos 2 veces teta, que vale este ángulo. Y si yo despejo el ángulo teta, pues me va a quedar de la siguiente manera: 45 más phi entre 2. Por lo tanto, esa sería la inclinación de la envolvente de falla. Ahora, si nosotros queremos calcular el ángulo phi, que es el ángulo de fricción interna, pues utilizaremos el seno de phi, donde el seno de phi sabemos que el seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Por lo tanto, este cateto opuesto pues va a valer sigma 1, que va a ser nuestro esfuerzo principal mayor, menos el esfuerzo principal menor dividido entre 2, ya que estamos hablando que se trata del radio del círculo de Mohr. Y la hipotenusa pues sería sigma 1 más sigma 3 dividido entre 2. Y pues únicamente lo sustituimos en la ecuación del seno de phi, y me va a quedar de la siguiente manera. Si hacemos los arreglos, pues me va a quedar como seno de phi va a ser igual a sigma 1 menos sigma 3 dividido entre sigma 1 más sigma 3. Si nosotros hacemos una relación que existe entre sigma 1 y sigma 3, pues me va a quedar la ecuación donde me dice que va a ser 1 más seno de phi entre 1 menos seno de phi. Si a esta parte de la ecuación aplicamos las identidades trigonométricas, pues finalmente me va a quedar como sigma 1 entre la relación que existe con el sigma 3 va a ser igual a la tangente elevado al cuadrado multiplicado por la sumatoria de 45 más phi dividido entre 2. Ahora, si nosotros analizamos una porción de suelo, conocemos el esfuerzo principal menor, y si lo llevamos directamente a la curva del envolvente de falla, pues lo vamos a tener por este punto.
Si nosotros le aplicamos una carga o ya sea que se construya en esa masa de suelo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se le va a aplicar un incremento, va a haber un incremento de esfuerzo y ese sería nuestro esfuerzo principal mayor o también conocido como desviador. Si lo ubicamos en este punto, pues va a formar un círculo de Moore. Si notarán, este círculo de Moore entre los dos esfuerzos pues no va a llegar directamente a tocar a la línea del envolvente de falla. Por lo tanto, quiere decir que este suelo pues no está fallando o no va a fallar. Y esta distancia entre el círculo de Moore y el envolvente de falla pues está relacionada con el factor de seguridad. Si nosotros aplicamos un factor de seguridad, pues no vamos a llegar a tocar al envolvente de falla, o sea, nuestro suelo pues no va a fallar. Ahora, ¿qué pasaría si la estructura generaría otro esfuerzo principal mayor lo suficientemente grande como para que el envolvente tocara directamente con el círculo de Moore? Por lo tanto, este suelo pues está comprometido a que va a fallar. Ahora, si nosotros partimos de un esfuerzo principal menor, el círculo de Moore pues va a tocar la parte del envolvente de falla, por lo que me va a indicar que va a tener una falla. Pero si nosotros aumentamos de nuevo este esfuerzo principal menor, pues veremos que también va a tocar el círculo de Moore con la envolvente de falla exactamente en este punto. Y así sucesivamente, si yo voy aumentando esos esfuerzos principales menores, seguirá tocando la parte del envolvente de falla, pues en lo cual pues va a seguir fallando nuestra masa de suelo. Por lo que si nosotros analizamos este esfuerzo principal menor, pues veremos que tiene una relación directa al corte de este suelo. Y por lo tanto, la ley de resistencia pues sería tau sub índice F pues va a ser igual al esfuerzo aplicado por la tangente de phi.